Es muy importante que podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que Cristo vino a revelarnos. Y no cabe duda que solo a través del conocimiento de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que nos llama a vivir en su nombre, mientras Él viene por nosotros. Recuerden, el Señor Jesucristo está pronto para venir por su iglesia y estamos viviendo en los últimos tiempos, pero Él aún así tiene todo el deseo, más que usted y más que yo, de que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Porque si alguien está deseoso de que vivamos en salud, en bienestar, en libertad, es Él más que nosotros mismos. Porque Él nos ha llamado a reinar en vida, en esta vida. Porque cuando estemos con Él será algo extraordinario y glorioso. Tendremos una eternidad en la plenitud de Jesús. Pero la plenitud de Cristo ahora mora en nuestro espíritu y Él desea con todo su corazón que su propósito y el diseño que Él preparó para ti y para mí en esta tierra se cumpla en nuestras vidas. Y eso solo sucederá si nosotros entendemos y creemos correctamente y conocemos al Rey de la Gloria, al único y suficiente Salvador, al Señor de los señores, al Rey de los reyes. Su nombre es Jesucristo. Así es que te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 6. Acompáñame a Mateo capítulo 6 y vamos a buscar dice así la escritura, permítame un segundito. Vamos a ir a buscar el versículo, yo creo que está bien, el versículo 25. Dice así, recuerde que es bien importante que usted siempre tenga a la mano la escritura. Usted puede apoyarse en, digamos que en la tecnología, en la computadora, en las tablets, en los teléfonos para leer su Biblia, pero es bien importante que usted tenga una Biblia a la mano siempre y que usted le dé la oportunidad a la palabra del Señor escrita a que le permita a través de sus ojos, de sus oídos y de su boca establecerse. Porque si algo deseamos en el Señor es que Él nos establezca en su palabra y que su palabra la establezca en nosotros. No hay manera de que nosotros podamos conocer al Señor, y esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre a través del Hijo, que conozcamos al Hijo y su obra terminada a través de la Escritura. Así lo enseña el Señor Jesucristo. Y no hay nada como la Biblia escrita, porque no podemos confiar al 100% en la tecnología, porque aunque la podemos observar ahí, pero ¿quién nos dice que mañana alguien pueda tergiversar lo que está escrito ahí y nosotros podríamos ser engañados porque estamos leyendo en algo del cual no tenemos control? Pero la palabra escrita siempre a nuestra mano estará en nuestra supervisión, en nuestro control, y nosotros debemos honrar la palabra porque en ellas se encuentra la vida. Cuando el Espíritu de Dios nos la revela, podemos encontrar la vida de Cristo y conocer al Señor y Salvador de nuestras almas y su propósito para nosotros. Bien, así es que el versículo 25 de Mateo 6 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y fíjese la pregunta que hace el Señor Jesucristo, pero esto lo hace con una revelación extraordinaria, porque dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo no es más que el vestido? Aquí está hablando de dos cosas fundamentales, de la vida y del cuerpo. Está hablando de la salud y del bienestar. El Señor nos ha dado todas las riquezas, las herramientas, la sabiduría en su palabra.
y en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, en su muerte, sepultura y resurrección, para que nosotros aseguremos tener la vida abundante de Cristo y la sanidad de nuestros cuerpos. Esto es fundamental. Esto es extraordinario. Porque si usted recuerda las escrituras del Señor, la definición plena que describe Isaías del Calvario, de la obra terminada de Jesús, dice así, porque dice, Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por su llaga ya hemos sido curados. Dice, el castigo para darnos paz. Y por causa de que Jesús sufrió el castigo en su cuerpo en el Calvario, y por causa de que Él entregó su misma vida, y murió y fue sepultado y resucitó, dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25, para nuestra justificación. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, y entonces que estamos ya justificados, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta preciosa y maravillosa gracia del propósito de Dios, de la vida abundante de Cristo, de la sanidad de nuestros cuerpos, de la salud y el bienestar a través de la fe. Así es que el Señor habla del perdón, de la salvación por causa del perdón de todos nuestros pecados, porque Cristo pagó nuestra deuda y ahí mismo, en su plan redentor, establece equilibradamente, en un balance glorioso y maravilloso, la sanidad de nuestros cuerpos. No habla de la prosperidad, no habla del rescate de la inseguridad o de la depresión, no habla del bienestar o de la salud psicológica, mental, pero literalmente habla de cómo Él nos salvó, no solo pagando por nuestros pecados para tener acceso a ser justificados y ser hechos hijos, pero también habla de la sanidad de nuestros cuerpos. Y aquí el Señor Jesucristo dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesucristo está hablando de la vida abundante que Él nos proveyó, que podemos apropiarnos de ella a través de la gracia cuando nosotros descubrimos en la Escritura lo que nos ha sido concedido. Recuerde, tenemos la Escritura ya. En el libro de los Hechos de los apóstoles, ellos no tenían la Escritura, tenían que valerse de la tradición oral, tenían que valerse del Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento como usted y como yo. Las iglesias que nacieron después, como los corintios, como los filipenses, ellos tenían que valerse también de una manera similar de la tradición oral, de acuerdo a la doctrina o a la predicación de los apóstoles o a la doctrina de los apóstoles, pero también del Antiguo Testamento, y ellos recibieron las cartas de Pablo, pero no la tenían tan abundante y en un milagro extraordinario literario como la tenemos nosotros. Muy bien, vamos a seguir adelante. Así es que dice Mateo, déjeme, regreso aquí a Mateo 6, pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo está definiendo aquí que la vida y el cuerpo es más importante que las cosas físicas que podemos buscar, que el alimento, que el vestido. Ahora, fíjese cómo dice, usted puede leer lo que sigue diciendo en el capítulo 6 hasta el versículo 33. Usted medítelo, pero el Señor habla del vestido, habla del alimento, habla del cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero el versículo 33 es fundamental, porque dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Buscad, número 1. Segundo, dice primeramente. Tercero, dice, ¿qué es lo que hemos de buscar? El reino de Dios y su justicia. Y cuarto, o mire, vamos a ponerlo de esta manera. Recuerde que los números son importantes en la Escritura, y el número 5 tiene que ver con la gracia. Dice, buscad primeramente
el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bien, si vamos a Mateo capítulo 13 rápidamente, vamos a descubrir algo que el Señor Jesucristo nos revela para poder entender o para poder descubrir las llaves del reino. Dice la escritura en el capítulo 1, versículo 13, perdón, versículo 1, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Estaba en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y si usted recuerda esta parábola del sembrador, el sembrador sale y siembra la semilla, parte de la semilla cae junto al camino, parte de la semilla cae en pedregales, parte de la semilla, es decir, tierra con piedras, parte de la semilla cae en tierra donde hay arbustos y salen hierbas, y parte de la semilla cae en buena tierra. Y el Señor Jesucristo en el versículo 10 dice, entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Porque a vosotros, es decir, se dirige a los discípulos, esto significa que es para usted y para mí. A nosotros nos es revelada los misterios del reino. A saber, dice, nos es dado a saber los misterios del reino. Quiere decir que la clave de lo que el Señor Jesucristo enseña era un misterio, pero nos ha sido revelada a ti y a mí en la Escritura, a través del conocimiento de Cristo, de su obra terminada, completa y perfecta, de su llamado, de su herencia y de su poder que nos ha sido dado. Dios te ve a ti y a mí, pero no nos ve sino a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos que vernos a través de Jesús, porque el propósito del Señor Jesucristo es que Él viva su vida a través de nosotros. No es que nosotros digamos que la vida cristiana es vivir nuestra vida a nuestra manera y que echemos mano de la ayuda de Jesús de vez en cuando. No, no se trata de esto, sino que Dios ha diseñado un plan perfecto para que a través de su palabra tú y yo seamos transformados cuando permitimos que ella, la palabra, renueve nuestras mentes por el poder de ella, de la palabra que es viva y eficaz, y la revelación del Espíritu que nos ha sido dado, si somos creyentes nacidos de nuevo, y entonces seamos transformados a la misma imagen de Jesús. Después el Señor Jesucristo les dice y les revela cosas extraordinarias. No vamos a ver el significado completo de la parábola, pero fíjese cómo dice la Escritura aquí. Vamos a ir al versículo 16, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor Jesucristo está hablando de sí mismo, de sus palabras y de su obra terminada, completa y perfecta, de los misterios del reino. Todos los misterios del reino nos fueron reveladas en Cristo. Y dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y me voy a referir específicamente a la primera tierra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, recuerde, estamos viendo lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, es tan importante que podamos concebir esto, porque es nuestra responsabilidad entender la palabra. Usted puede escuchar esta plática, esta prédica, esta enseñanza, y si usted no medita en ella y no cree o no solicita la ayuda del Espíritu de Dios para que le revele lo que está escuchando, entonces usted, espiritualmente hablando, si lo pudiéramos decir así, no podrá entender la revelación del Espíritu, y el malo vendrá, es decir, el diablo,
vendrá y robará esa palabra, y esa palabra no podrá ser sembrada en su corazón. ¿Y por qué es importante que sea sembrada? Porque la parábola del sembrador habla de sembrar la palabra para que produzca fruto. Y habla de 4 tierras, y en ninguna de las primeras 3 tierras sale un fruto que pueda permanecer y con el cual podamos gozarnos. Pero en la última tierra, la tierra fértil y buena, es donde sale el fruto y es donde significa que debemos entender correctamente, creer correctamente, dejar permanecer en la palabra aún a pesar de las dificultades, no amar la vida y el dinero y las pasiones de este mundo, pero buscar primeramente tener como prioridad la palabra, y entonces esta podrá ser sembrada en nuestro corazón. Así es que es importantísimo que usted y yo podamos no solo ponerla delante de nuestros ojos, no solo ponerla en nuestra boca y en nuestros oídos, pero entenderla. Y para entender la palabra necesitamos que el Espíritu de Dios nos la revele, porque la palabra no puede discernirse humanamente ni racionalmente. Ahora, entenderla es importantísimo, porque aquel que no entiende la palabra, entonces el diablo vendrá y robará la palabra, y la palabra es como una semilla que necesita ser sembrada. Cuando el Señor renueva nuestras mentes con la palabra, permitimos que la palabra sea sembrada, y que por esta causa, permaneciendo en la palabra, podamos permitir que ella, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, produzca mucho fruto. Mire, regresando al versículo de Mateo 6:33, dijimos que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, es importante que lo entendamos a la luz de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es importante que la entendamos a través de que Dios nos proveyó todo. Dios hizo todo ya de antemano en Cristo, y a través de su obra terminada, completa y perfecta, a través de su obra en el Calvario, Él nos concedió, Él nos dio acceso, Él nos dio su espíritu, su amor derramado en nuestros corazones, y Él nos dio acceso al reino, Él nos dio acceso a su majestad, Él nos dio acceso a su gloria, Él nos dio acceso a vivir a su manera en esta vida a través de la fe, por gracia, no por obras. Romanos 5:17, si usted lo recuerda, dice así: si por un hombre y por causa del pecado de un hombre, de la desobediencia de un hombre, reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida? ¿Cuánto más reinarán en vida? Es decir, usted y yo, los que reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de su justicia por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo, cuánto más reinarán en vida. Así es que usted y yo debemos entender y creer correctamente e indagar acerca de recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús para reinar en vida, porque a eso fuimos llamados, a reinar en esta vida. Y cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, recuerde, el reino de Dios y su justicia está hablando de la justicia que ahora tenemos en Cristo. Recuerde, Él resucitó como garantía, como evidencia, como factura de nuestra justificación. Ahora somos justificados, ahora somos la justicia de Dios en Cristo, y tenemos acceso al reino. Tenemos acceso a esta maravillosa y preciosa gracia del reino, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, de la sabiduría de Dios, de la salud de Dios, de la aceptación de Dios, de la prosperidad de Dios, de la bendición de Dios, del amor de Dios, de la libertad que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Fíjese respecto a dice el apóstol Pablo, solo lo voy a poner en contexto, porque el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, fíjese respecto a la palabra buscar en el griego.
tiene un significado muy amplio. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Estamos hablando de que el reino de Dios y su justicia es Cristo Jesús, su obra terminada, completa y perfecta. Y como lo dice Efesios capítulo 1, usted después lo busca, debemos entender para vivir en su llamamiento, en el llamamiento de Jesús, en su herencia, la herencia de Jesús, y en su poder, el poder mismo que levantó entre los muertos a Jesús, el mismo poder que le asistió cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio. Todas estas cosas nos fueron concedidas a ti y a mí para que Cristo viva en nosotros y nosotros podamos vivir a la manera de Dios, reinando en esta vida. Dice la Escritura que buscar tiene que ver con perseguir, perseguir. Buscar no es que las cosas sucedan en automático, no es perseguir, perseguir algo. Estudiar, buscar significa estudiar. Si hablamos de un reino, por ejemplo, el rey o los ciudadanos del reino tienen que entender correctamente estas cosas, estudiar, explorar el reino, lo que significa, lo que hay en el reino. Significa entender, como lo leímos en la parábola. Significa aprender. Significa considerar como importante. Significa desear para conocer. Significa pasión por. Significa diligencia y dedicación. Fíjese todo lo que esta palabra buscar significa. Y esto es lo que el Señor nos llama que tenemos que poner en nuestras mentes y en nuestros corazones para que a través del conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta, a través de la palabra, no es sino a través de la Escritura, podamos no solo conocer estas verdades para vivir en la libertad de Cristo y reinar en vida, pero permanecer en ellas, porque necesitamos permanecer y la manera de permanecer es buscar. Buscar es perseguir persistentemente, día con día, es estudiar la Escritura, es explorar las verdades de la Escritura, es entender, aprender, considerar, desear, conocer, tener pasión por la palabra para conocer a Cristo, tener dedicación diligente. Esto es algo extraordinario porque el Señor Jesucristo lo está diciendo en la víspera. Es decir, aún no iba a la cruz, pero a nosotros nos han sido reveladas las verdades de Cristo Jesús, los misterios del reino. El misterio que fue oculto ahora nos es revelado porque el misterio es Cristo Jesús. Y es tan importante que nosotros podamos entender lo que Jesús es, su persona divina, para glorificarle y exaltarle y darle gracias en todo momento y en todo tiempo, pero para entender también su llamamiento, para entender también la herencia, para entender también el poder que es Cristo Jesús en nosotros, para que podamos entender su obra terminada, completa y perfecta. Y la razón de por qué estamos aquí y ponernos a actuar en la fe, porque la fe sin obras es muerta. Y cuando hablo de actuar, no hablo de activismo, hablo de permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas para ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo no es como si de oídas lo había oído. Ser testigo de Cristo es que Cristo realmente viva a través de nosotros. Le voy a comentar algo. Muchos creen que ser testigos de Cristo es ir a predicar y vas y predicas en las plazas, en los camiones y la gente se enoja, la gente te detesta, la gente se molesta, la gente se incomoda. ¿Por qué? Porque tú quieres forzar algo que no se ha entendido correctamente. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo tenía el temor, aunque algo me decía, ve y predica en los camiones, ve y predica en las plazas, ve y predica en las calles, ve y toca las puertas de las casas y háblales de Cristo. Pero yo sentía un temor y una vergüenza ante la gente. Al principio cuando yo me convertí, después el Señor nos dio la oportunidad de no forzar. Es decir, de no sentirnos exigidos por la carne, sino permitir que Él manifieste en nosotros su gracia y su poder, su gracia y su verdad, su gracia y su justicia, de tal manera que las puertas en este mundo sean abiertas y tú aproveches las oportunidades para que haciendo lo que debes hacer, los demás vean a Cristo en ti. Y entonces pudimos
no solo exaltar, alabar, predicar en las plazas principales de esta ciudad, por ejemplo. Y nos llamaban por teléfono para decirles que les predicáramos de Cristo. Es decir, sin forzar, humanamente hablando, no por obras para que nadie se gloríe, pero ser testigos de Cristo significa que permitamos que Cristo viva a través de nosotros para que los demás vean en nosotros y nos digan: tú eres un testigo de Cristo, tú estuviste con Cristo, enséñame, háblame de Cristo. ¿Por qué? Porque deben de ver en ti y en mí, porque a eso fuimos llamados, a vivir en la bendición de Cristo Jesús que Él nos concedió por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. Ahora, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Y primeramente en el griego significa prioridad. Significa primero antes que lo demás. Significa lo más importante. Significa algo que tiene el más alto valor. Significa arriba de sobre todo. Y cuando nosotros consideramos el hacer de Jesucristo no solo nuestro Salvador y nuestro Señor, estamos hablando de ponerlo sobre todas las cosas. Pero ¿cuántas veces los deseos de esta vida, la vanagloria de lo que hay que es momentáneo en esta vida, nos distrae? Y a veces entramos en un conflicto entre desear una cosa y buscar primeramente la escritura, la palabra, el conocimiento, el entendimiento, buscar primeramente a Jesús, buscar primeramente la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, entender su llamamiento para mí, entender su herencia que me ha sido concedida, entender su poder. Y si usted quiere entender un poquito más acerca de ser testigos de Jesús, lea los Hechos y busque la vida de Pablo e inclusive la vida de Pedro, de Juan, la vida de Pablo y de Silas, la vida de Timoteo. Las escrituras nos enseñan acerca de vivir en lo mejor de Dios por causa de lo que Jesús ha conseguido a través de su obra terminada, completa y perfecta. Así es que buscar es ponerlo en perseguir, explorar, aprender, entender, considerar. Y primeramente significa ponerlo sobre todo lo demás, antes de las demás cosas. Así es que a eso fuimos llamados. Cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, hablamos de Cristo, de su persona divina, de su obra terminada, completa y perfecta, en la cual nos ha hecho justos y nos da acceso. Cuando hablamos del reino de Dios es importante que entendamos, por ejemplo, Colosenses dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y entender esto es importante porque podemos ahora capitalizar lo que el Señor Jesucristo dice, que ya no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor Jesucristo mismo ora por sus discípulos diciendo: al Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Y la única manera de poder reinar en vida sobre el mal inclusive es a través de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar no es como algo que no hemos encontrado, porque Cristo es el reino. La vida de Cristo es el reino. Nosotros ahora estamos en el reino. En Cristo estaba el reino de Dios y su justicia. Ahora en nosotros está el reino de Dios y justicia. Lo hemos encontrado, pero necesitamos conocer más, explorar más, entender más, ser diligentes, anhelar conocer el reino de Dios y su justicia. ¿A dónde hemos sido trasladados? Es importante que podamos entenderlo y conocerlo y creerlo correctamente para vivir en esta preciosa y maravillosa gracia del reino de Dios, para vivir en esta preciosa y maravillosa gracia de lo que Cristo Jesús nos ha concedido por gracia y que podemos tomarlo, apropiarnos de ello y vivir en ello a través de la fe. Y la fe no viene sino por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. Y cuando hablamos de oír, oír y oír, como dice Romanos, como lo dice Hebreos, cuando hablamos de oír, oír, oír la palabra de Cristo, no solo hablamos de escuchar, pero hablamos de ponerla delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestra mente, permanecer en ella,
para que renovando nuestra mente, permaneciendo y meditando en la palabra, sea sembrada en el corazón y ahí permanezca, para que en nuestra conciencia la palabra de Dios germine, para que en nuestra conciencia más bien la palabra de Dios exista, persista y nosotros buscarla diligentemente para conocer estas verdades. Porque dice la Escritura, bienaventurados son, dice el Señor Jesús, que ustedes pueden ver y oír las verdades del reino, que es Cristo Jesús en nosotros, la preciosa y maravillosa esperanza de gloria. Padre, el honor, la gloria y la alabanza sean dadas a ti en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú traigas sabiduría y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y no solo de los nuestros, sino del entendimiento, los ojos del entendimiento de todos aquellos que verán después esta transmisión, esta enseñanza en el nombre de Jesús, para que tú alumbres nuestro entendimiento y nos reveles estas cosas para que podamos creer correctamente, entender correctamente, y que tu palabra sembrada en nuestros corazones produzca mucho fruto, cual a 30, 60 y 100 por uno, cual a 100, 60 y 30 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Tuyo es el honor. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo le pido que usted cierre sus ojos y que usted trate de pensar y de concebir lo que estamos diciendo, de imaginar, de tener una idea de lo que la palabra del Señor dice, porque para esto nos ha dado el Señor esta virtud de poder concebir y de poder entender, para apropiarnos de la verdad de la palabra y para que conociendo la verdad, permaneciendo en ella, podamos vivir en esta libertad preciosa que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si usted puede repetir después de mí, ahí en murmuración, en silencio, no tiene que hacerlo en voz fuerte, pero hágalo en el nombre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Pues tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres, debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tengo temor al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en obscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos podré ver y mirar la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobreviene ningún mal, ni plaga toca tu morada, pues a sus ángeles ha mandado acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevan, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la palabra del Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libro, lo pongo en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invoca y yo le respondo. Con él estoy en todo tiempo, aún en la angustia. Lo libro y le glorifico, pues ya lo he saciado de larga vida y ya le he mostrado mi salvación. Esta es tu promesa, y nosotros no solo la entendemos, sino la creemos en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que somos la justicia de Dios en Cristo, y como tú eres, así somos nosotros en este mundo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida por causa de ti, Señor Jesús. Podemos declarar en tu nombre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.